Muy buenas tardes, compañeros. Muy bien, siendo las 17 horas con 2 minutos del día miércoles 11 de marzo del presente año, nos encontramos reunidos en la sala de Cabildo para celebrar la 10ª sesión ordinaria de Cabildo, donde debidamente fueron convocados en conformidad a lo establecido por los artículos 28, 29, 30 y 91, versión 1 y 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como los artículos 12, 13 y 16 del Reglamento Interior de Cabildo del Tabatico Estado de México. En este momento solicito a la Secretaria del Ayuntamiento al pase de lista y verifique si existe quórum legal. Pueden sentarse. Claro que sí, señor presidente. Empezamos con el pase de lista. Ciudadano César Hernando Fuentes Domínguez, presidente municipal constitucional. Presente. Licenciada en Administración Brenda Guadarrama Beltrán, síndico municipal. Presente. Ciudadano Isachar Sandoval Rivera, primer regidor. Presente. Licenciada en Economía Anaí Jaramillo Domínguez, segunda regidora. Presente. Licenciado en Enfermería Diego Tomás López López, tercer regidor. Presente. Licenciada en Psicología María Guadalupe López García, cuarta regidora. Licenciada en Enfermería Mayra Morales Gómez, quinta regidora. Presente. Ciudadana Araceli Guadarrama Vázquez, sexta regidora. Presente. Pasante la licenciatura en Enfermería Juan Gordillo Acosta, séptimo regidor. Presente. Señor presidente, le informo que una vez que se realizó el pase de lista y encontrándose la asistencia de todos los ediles, aceptamos que existe quórum legal. Muy bien, muchas gracias, secretaria. Existiendo quórum legal en este momento, declaro abierta la 10ª sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 17 horas con 4 minutos del día 11 de marzo del 2026, por lo que solicito proceda con la lectura de la propuesta del orden del día y la someta a consideración de los integrantes del Cabildo. Claro que sí, señor presidente. El orden del día es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal agotado. 2. Lectura y aprobación del orden del día en proceso. 3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Presentación y, en su caso, aprobación de las transferencias presupuestales ejercicio fiscal 2025. 5. Presentación y, en su caso, aprobación del aumento al presupuesto de ingresos y egresos 2026. 6. Presentación del informe final que guardan las obras del programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal FEFOR ejercicio fiscal 2025. 7. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de fútbol varonil intersemanal. 8. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo del fútbol femenil intersemanal. 9. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo del fútbol varonil dominical libre. 10. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de fútbol varonil dominical veteranos. 11. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de fútbol juvenil sabatino. 12. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de fútbol varonil. 14. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de voleibol femenino. 15. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de básquetbol varonil. 16. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de básquetbol femenino. 17. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la ratificación del ciudadano Óscar Omar Sánchez Flores como encargado del despacho de la Dirección de Seguridad Pública. 18. Asuntos generales y 19. Clausura de sesión. Sería el orden del día, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Secretaria, una vez leído el orden del día, solicito a la secretaria que someta a votación. Claro que sí, señor presidente. En este momento les pregunto a los ediles que quien esté de acuerdo con el orden del día, por favor, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el orden del día fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muy bien, muchas gracias, secretaria. Puedes continuar con el siguiente punto. Para el siguiente. Perdón.
Para el siguiente punto número 3, correspondiente a la aprobación del acta de la sesión anterior, le pido, secretario, solicite al cuerpo de inicio la dispensa de la lectura y la someta a votación para su aprobación. Claro que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 3, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión pasada y la someto a votación económica de quien esté de acuerdo del mismo. Por favor, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que la dispensa de la lectura del acta de la sesión pasada fue sometida a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Gracias, secretaria. Puede continuar con el siguiente punto. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 4. Presentación y, en su caso, aprobación de las transferencias presupuestales ejercicio fiscal 2025. El mismo se adjuntó junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. ¿No? Al no existir ninguna manifestación al respecto, solicito a los ediles que quien esté de acuerdo con el mismo, por favor, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 4 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Puedes continuar con el siguiente punto. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 5. Presentación y, en su caso, aprobación del aumento del presupuesto de ingresos y egresos 2026. El mismo se adjuntó junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Al no existir ninguna manifestación al respecto, solicito a los ediles que quien esté de acuerdo con el mismo, por favor, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 5 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Puedes continuar con el siguiente. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 6. Presentación del informe final que guardan las obras del programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal FEFOR, ejercicio fiscal 2025. El mismo se adjuntó junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Es informativo. Sí, ese nada más es informativo. No. Muy bien, secretaria. Puedes continuar con el siguiente punto. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 7. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de fútbol varonil intersemanal. El mismo se adjuntó junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Segunda regidora. Con el permiso de todos los compañeros que forman este cabildo, les quiero comentar que todas estas convocatorias que en adelante vamos a ir presentando ya cuentan con el visto bueno del tesorero y en cada oportunidad me voy a ir dando la oportunidad de manifestarles si es o no autosustentable esa liga. En este caso, la liga intersemanal es autosustentable económicamente con sus propios ingresos, exceptuando la parte de materiales, que es lo que va a estar colaborando en la tesorería municipal. Pero la cuestión económica toda va a estar cubierta con los propios ingresos de la liga. Es cuanto. ¿Alguien más? ¿No? Me gustaría, regidora, pedirle de la misma manera la que nos informen si las ligas son autosustentables económicamente. También le pidiera a sus compañeros de la dirección del deporte también nos hagan saber qué alcance tuvo las diferentes ligas. Cuántos ciudadanos de alguna manera se vieron, una aproximación, claro, de cuántos ciudadanos son a los que nosotros de alguna manera estamos proporcionando ahora sí que el beneficio de estar o de formar parte de estas ligas. Por favor, gracias. Bueno, vista las manifestaciones vertidas por parte de la segunda regidora y la síndico municipal, solicito a los ediles que quien esté de acuerdo con este punto, por favor, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 7 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Puedes continuar con el siguiente. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 8. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de fútbol femenil intersemanal.
El mismo se adjuntó junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Segunda regidora. Gracias. En el mismo sentido, la anterior tiene como beneficiarios directos a 32 equipos de 14 jugadores. En este caso, la femenil son al menos 6 equipos, igual de 14 jugadoras. Esta liga no es sostenible por 250 pesos. O sea, para el premio económico la tesorería tiene que aportar 250 pesos más los insumos materiales. Solamente eso. Pues, vistas las manifestaciones vertidas por parte de la segunda regidora, solicito a los ediles que quien esté de acuerdo con el mismo, por favor, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 8 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muy bien, puedes continuar con el siguiente punto. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 9. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de fútbol varonil dominical libre. El mismo se adjuntó junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Segunda regidora. Gracias. En este caso, esta liga está dirigida de 8 a 10 equipos aproximadamente. Económicamente es autosostenible y la tesorería solamente brinda los recursos materiales, es decir, trofeos, uniformes, para complementar la cancha. Vistas las manifestaciones vertidas por parte de la segunda regidora, solicito a los ediles que quien esté de acuerdo con el mismo, por favor, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 9 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muy bien, puedes continuar con el siguiente punto, secretaria. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 10. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de fútbol varonil dominical veteranos. El mismo se adjuntó junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Segunda regidora. Esta liga también económicamente es autosustentable, excepto por los materiales que brinda la tesorería municipal. Y está dirigida a 10 equipos, de 10 a 13 equipos que participan en la liga. Igual de 14 equipos. Vistas las manifestaciones vertidas por parte de la segunda regidora, solicito a los ediles que quien esté de acuerdo con el mismo, por favor, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 10 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muy bien, puedes continuar con el siguiente punto. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 11. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de fútbol juvenil sabatino. El mismo se adjuntó junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Segunda regidora. Esta liga al estar dirigida a menores de edad no es autosustentable económicamente, por lo tanto el ayuntamiento municipal aporta la mayor parte de la premiación, que justamente al estar dirigida a menores de edad, pues no hay premios económicos, sino 100% en especie. Gracias. Vistas las manifestaciones vertidas por parte de la segunda regidora, solicito a los ediles que quien esté de acuerdo con el punto, por favor, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 11 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muy bien, pues gracias, puedes continuar. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 12. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo Fútbol Infantil Sabatino. El mismo se adjuntó junto con el orden del día y, por lo tanto, le pregunto a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Segunda regla. Nuevamente, al ser ligas infantiles no son autosustentables, la mayor parte de la premiación corre por parte del ayuntamiento y más o menos en las diferentes categorías tenemos aproximadamente 8 equipos de niños de 14 jugadores. En la anterior, en la juvenil, tenemos también un aproximado de 8 equipos participando en diferentes categorías. Creo que el anterior no mencioné cuántos. Gracias. Vistas las manifestaciones vertidas por parte de la segunda regidora, solicito a los ediles que quien esté de acuerdo con el mismo, por favor, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 12 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muy bien, secretaria, puedes continuar con el siguiente punto.
Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 13. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de voleibol varonil. El mismo se adjuntó junto con el orden del día, por lo tanto, se le pregunta a los ediles si quieren alguna manifestación al respecto. Segunda lectura. Gracias. En el caso del voleibol, como saben, en esta administración estuvimos rescatando esta liga. En el caso del voleibol varonil no es autosustentable, por lo tanto si hay una participación más o menos del 50% respecto a la premiación que se entrega de parte de la tesorería municipal. 8 equipos son los que participan aproximadamente en este momento. Gracias. Vistas las manifestaciones vertidas por parte de la segunda regidora, solicito a los ediles que quien esté de acuerdo con el punto, por favor, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 13 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Puedes continuar con el siguiente punto. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 14. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de voleibol femenil. El mismo se adjuntó junto con el orden del día, por lo tanto, se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Segunda lectura. En este caso tampoco es autosustentable, la mayor parte de la premiación viene aportada por el ayuntamiento municipal. Tenemos 4 equipos de voleibol en este momento participando. Gracias. Vistas las manifestaciones vertidas por parte de la segunda regidora, solicito a los ediles que quien esté de acuerdo con el mismo, por favor, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 14 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Puedes continuar con el siguiente punto. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 15. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de básquetbol varonil. El mismo se adjuntó junto con el orden del día, por lo tanto, se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Segunda regidora. En este caso tampoco es autosustentable la liga de básquetbol. El ayuntamiento aporta el 50% de la premiación en efectivo, más los materiales que se entregan. Y tenemos en el torneo pasado 10 equipos participando, 10 equipos de 10 jugadores. Gracias. Vistas las manifestaciones vertidas por parte de la segunda regidora, solicito a los ediles que quien esté de acuerdo con el punto, por favor, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 15 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Puedes continuar con el siguiente punto. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 16. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria del torneo de básquetbol femenil. El mismo se adjuntó junto con el orden del día, por lo tanto, se le pregunta a los ediles que quien tenga alguna manifestación al respecto, por favor. Segunda regidora. Gracias. Al igual que en el básquetbol varonil, el ayuntamiento aporta el 50% de la premiación, más los insumos. En el caso del torneo pasado tuvimos 10 equipos inscritos con una baja al final del torneo, por lo tanto cerramos con 9 equipos. Gracias. Vistas las manifestaciones vertidas por parte de la segunda regidora, solicito a los ediles que quien esté de acuerdo con el punto, por favor, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 16 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Podemos continuar con el siguiente. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 17. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la ratificación del ciudadano Óscar Omar Sánchez Flores como encargado del despacho de la Dirección de Seguridad Pública. El mismo se adjuntó junto con el orden del día, por lo tanto, le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Segunda regidora. Con el permiso del presidente y compañeros ediles, quiero manifestar que el sentido de mi voto será en contra de la ratificación del ciudadano Óscar Omar Sánchez Flores como encargado del despacho de la Dirección de Seguridad Pública. Mi postura no es personal, reconozco su experiencia y trayectoria. Sin embargo, considero que como ayuntamiento debemos actuar con estricto apego a la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, la cual establece que quien encabece la dirección debe contar con el grado de licenciatura debidamente comprobable, requisito que en este caso no se acredita. Además, se trata de un segundo encargo consecutivo
trabajo bajo esta figura y durante el periodo anterior no se presentó el Plan Municipal de Seguridad Pública ni se generaron acciones concretas para atender los lineamientos de seguridad turística que corresponden a nuestro municipio como pueblo mágico. Por responsabilidad institucional y para evitar posibles responsabilidades administrativas, considero que debemos privilegiar el cumplimiento de la ley y la designación de perfiles que cumplan con los requisitos establecidos. En ese sentido, respetuosamente solicitaría que quienes decidan votar a favor puedan también fundamentar legal y administrativamente su proceder. Por estas razones, reitero que mi voto será en contra, dejando en claro que mi postura es institucional y no personal. Es cuanto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Vista las manifestaciones vertidas por parte de la segunda regidora, solicito a los ediles que quien esté a favor del presente punto, por favor, levante la mano. Quien esté en contra, por favor, levante la mano. Yo a favor, mencionando que es por ratificación solamente como tal. A ver, otra vez entonces que la va a levantar con las manos. Pero como Encargado. Ahí dice. De hecho, el punto se mandó como encargado. Sí, como encargado. A ver, otra vez levanta. Quien esté a favor, por favor, levante la mano. Quien esté en contra, por favor, levante la mano. Quien se abstenga, por favor, levante la mano. Señor presidente, le informo que el punto número 12 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por mayoría, con 7 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Muy bien, puedes continuar con el siguiente. Claro que sí, señor presidente. El siguiente sería el punto número 13, que sería asuntos generales. ¿Alguien tiene algún punto en asunto general que quiera manifestar? Segunda regidora. Gracias, secretaria. Quisiera solicitar, conforme a mi participación anterior, que para la próxima sesión quienes decidieron votar a favor del ciudadano Oscar puedan fundamentar en este pleno su proceder legal y administrativo que fundamente su decisión. Solamente eso, por favor. Y como siguiente punto, ya que hemos aprobado las convocatorias, quisiera solicitar como punto de acuerdo a este cabildo que se instruya al director del deporte para que los ingresos que se generen por conceptos de inscripciones, arbitrajes u otros pagos derivados de las convocatorias y torneos deportivos que organiza dicha dirección sean ingresados de manera semanal a la tesorería municipal con la finalidad de llevar un adecuado control, registro y transparencia de los recursos. Y finalmente, en asuntos generales, mi tercer punto que quiero abordar es solicitar que la integración del programa anual de obra se priorice a las comunidades que no fueron beneficiarias durante el ejercicio anterior, particularmente en proyectos relacionados con el derecho humano al agua. De manera especial, solicito que al menos uno de los proyectos considere a la comunidad de San Miguel en este próximo presupuesto de obra. Asimismo, recuerdo que anteriormente este cabildo solicitó que los proyectos de obra se revisaran con las propuestas de los integrantes, se enriquecieran con las propuestas de los integrantes de este cabildo, sin que hasta este momento se haya convocado a una reunión de trabajo en este sentido. Por lo anterior, propongo como punto de acuerdo que en un plazo no mayor a 5 días hábiles se convoque a una reunión de trabajo con el director de Obras Públicas, el tesorero municipal y los integrantes del Cabildo, a fin de revisar y enriquecer el programa anual de obra con las propuestas correspondientes. De igual manera, adelanto respetuosamente que en caso de que esta solicitud sea desatendida sin la debida fundamentación, el sentido de mi voto respecto al programa anual de obra será en contra. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Se toma nota? Gracias. ¿Alguien más que quiera participar en asuntos generales? Con el permiso del señor presidente, compañeros ediles, comentarles que en días anteriores sí se llegaron un oficio al presi para que
tuviera bien la maestra del telebachillerato de la comunidad de los Amates dejarnos el inmueble para que nosotros pudiéramos llevar a cabo las funciones de la Casa de Salud. Les comparto que ahorita pues ya tenemos un médico y un enfermero que ya van a ser los encargados de dar esa atención en esta comunidad, en esta Casa de Salud, pero sí les quiero dejar bien en claro que actualmente, ahorita, no contamos con el bien inmueble desocupado y no podemos brindar esa atención. Entonces yo como autoridad pues me deslindo de esa responsabilidad. La cuestión social, porque esto te puede generar un problema social, ya que esta Casa de Salud fue, ahora sí que, ¿cómo se dice? Se inauguró en el mes de diciembre. Entonces hasta el día de hoy ya no tenemos un seguimiento, no tenemos cómo darle el seguimiento, porque finalmente tenemos el lugar ocupado. Ya se le mencionó a la maestra del telebachillerato que se le va a brindar otro espacio, es ahí mismo dentro de ese bien inmueble, que es en la segunda planta. Entonces, nada más lo dejo en claro, en la dirección de salud contamos ya con el doctor y con el enfermero que actualmente están ahí, porque pues no podemos brindar ese servicio, la ciudadanía lo pide a gritos, pero pues bueno, yo en esa parte sí se los doy a conocer. Y pues sí, en cierta parte el oficio decía que se le comunicara o se le giraran las instrucciones a la maestra, que ya se pasara a la segunda planta para que nos dejara libre la primera planta y nosotros pudiéramos llevar a cabo pues ese proceso de las consultas, esa atención a la ciudadanía que pues demanda en cuestiones de salud, para que tengan conocimiento. Y por otra parte, quiero hacer un comentario respecto a la forma en la que el área de comunicación social está manejando recientemente algunas publicaciones en la página oficial del Gobierno Municipal de Tonatico 2025-2027. En distintos casos se nos ha señalado a algunos regidores y directores de área que por indicaciones ya no se puede mencionar a las regidurías o a las direcciones en publicaciones y que todo debe manejarse únicamente bajo el nombre del Gobierno Municipal. Quiero decirlo con toda claridad y respeto, si esta es la decisión institucional, de mi parte no existe ningún inconveniente, porque al final el gobierno municipal lo formamos todas y todos quienes integramos este ayuntamiento. Sin embargo, lo que sí considero importante es que los criterios se apliquen de manera pareja, porque resulta contradictorio que algunos se nos diga que no se puede publicar mencionando la regiduría o la dirección y posteriormente observemos otras publicaciones donde sí se hace esa mención. Lo reitero con respeto, no tengo problema en que se maneje de esa manera institucional, pero sí es importante que haya congruencia y equidad en la forma en que se aplica este criterio, para evitar que parezca que a unos se les permite y a otros no. Finalmente, cada uno de nosotros cuenta con sus propios medios y redes sociales personales, donde somos libres de informar nuestras actividades bajo nuestra propia responsabilidad y desde donde también mantenemos cercanía con la ciudadanía que representamos en este cabildo. Simplemente considero importante que se dé claridad a estos criterios para que el manejo de la comunicación institucional sea parejo para todos. Es cuanto. Disculpe, regidor, ¿por qué ha sido la negativa regresando al tema de la casa de salud? ¿Por qué es la negativa de la maestra a ocupar la segunda planta cuando creo que se le está ofreciendo un espacio para que siga brindando el servicio educativo? Y por eso creo que sí es importante que la comunidad sepa que esta problemática se está dando desde una perspectiva contraria a los principios que el gobierno del Estado de México ha manifestado. Yo se lo dije a la maestra. Nosotros como gestores hemos escuchado directamente de parte de las autoridades estatales que las escuelas deben compartir las instalaciones. Y en el caso de los Amates, existe una escuela donde anteriormente ya se brindaba ese servicio y no puede ser posible, de verdad, que le estemos negando el derecho a la salud a una comunidad gracias a los pleitos que se han generado internamente entre maestros y alumnos. Así es. Creo que en los dos diferentes
secundaria y telebachillerato. Y el telebachillerato. Yo creo Ya que se lo los hicimos ver a la maestra. docentes deben de verdad ser muy profesionales y éticos, porque gracias a que no se logra poner de acuerdo, no logran compartir instalaciones, un trabajo de un año de gestión de parte de la dirección y la regiduría de salud ahorita se ve entorpecido. Y la maestra nos quiere hacer gastar a nosotros como ayuntamiento cuando no deberíamos de hacerse Su gasto. argumento ha sido que ella desde un inicio, nosotros como tuvimos un compromiso con las instalaciones con 2 aulas, con la elaboración de 2 aulas, pero pues bueno, ya se tuvo a bien pues gestionar unas instalaciones adecuadas, como yo te lo menciono, compartir las instalaciones, no accedió a las instalaciones de la secundaria, se habló con las instalaciones de la primaria, a lo cual tampoco accedió. Tuvimos también pues a bien mover la biblioteca que estaba en la parte de arriba, la pasamos a la primaria, pues también tuvieron a bien facilitarnos un espacio, pero pues sin embargo sí insiste en que ella pues solicita pues que tengan pues las divisiones y que todo esté pues en las... Es importante que sepan también de dónde viene, o sea, de dónde nace esto. El problema no fue pues prácticamente desde nuestra administración, fue de la administración pasada cuando se le otorgó el permiso a la maestra como directora que ocupara ese espacio, un espacio que le corresponde a una casa de salud, porque la persona que donó ese bien inmueble, pues obviamente lo dejó asentado que era para una casa de salud. Entonces, en esa casa de salud, yo que soy de los amates, les comparto que pues tiene varias funciones. Se reparte la leche ahí, había sido la biblioteca también, porque pues ese bien inmueble no tan solamente nada más es uno, o sea, tiene la segunda planta, la primera y segunda planta. Para salud la parte de abajo y para biblioteca la parte de arriba. De arriba, exactamente. Sin problema. Entonces el telebachillerato en teoría no tendría por qué estar ahí, pero pues, buscamos la solución de pedirle a la primaria, que es ampliamente grande, pedirle un espacio, y lo que hicimos fue mover la biblioteca a la primaria para que se desocupara ese espacio y podérselo brindar al telebachillerato, seguirle brindando ese apoyo. Yo también, ahora sí que como autoridad, no quiero asumir esa responsabilidad de que finalmente el telebachillerato se lo lleven a otra comunidad o literal lo quiten, porque yo soy de esa comunidad y yo no quiero asumir esa responsabilidad que al ratito digan que porque yo me aferré a que fuera casa de salud, ya el telebachillerato ya no esté. Entonces, por eso buscamos opciones como autoridades de brindarles un espacio, pero creo yo que pues aquí está en la negativa la maestra. El presidente ha tenido bien tener pláticas conmigo de que ya se le notificó a la maestra que se cambie la segunda planta, pero ella pues la verdad es que pide bastante, o sea, quiere unas instalaciones ahora sí prácticamente pues bien establecidas como una escuela, y pues no se puede, la verdad no se puede. A mí me gustaría agregar que si bien hubo un compromiso para hacer 2 aulas en la comunidad, se dijo que siempre y cuando ya tuvieran un predio que contara con las cuestiones legales y jurídicas correspondientes, y es por eso que no se ha cumplido, porque la comunidad no ha atendido bien a tener ese espacio, ¿no? Esa donación en los términos legales que se requiere para poder hacer esa inversión. Entonces, presidente, yo sí creo que es importante que hagamos una mesa de trabajo, y obviamente que el derecho a la educación no está por encima del derecho a la salud, pero no puede ser que estemos atentando contra uno de estos derechos fundamentales por una terquedad, que es lo que básicamente aquí se está manifestando, ¿no? Si tenemos que invertir, o también los padres de familia, la misma maestra es la responsable de hacer gestiones para que su telebachillerato también crezca, o sea, no tenemos por qué asumir el 100% de los costos de las adecuaciones que ella requiere, o sea, tenemos también que negociar una parte y una parte, ¿no? Pero de verdad debemos de ver la forma ya de conciliar. Simplemente está fácil, se tiene que ir a la escuela. Nada más es eso, se tiene que ir a la escuela y adaptarse. Pero ella ya se aferró, ya manifiesta que pasan cosas, que se pierden cosas, que... O sea, no. Y es que también se está atentando contra los mismos alumnos, porque no es lo mismo el espacio que tienen ahí en la casa de salud, que es un espacio reducido. Quiere que le hagamos 2 salones en menos de la mitad de eso. Pues es ilógico. Es que eso es a lo que voy, que también habiendo mejores instalaciones para que los alumnos puedan recibir las clases,
pues no es posible que los tengamos aferrados a un lugar que no cumple con las condiciones óptimas porque no fue creado para eso. Ahora, pasar la casa de salud a la segunda planta pues atenta también contra la movilidad y el libre acceso de las personas de la tercera edad. Si una persona va con la presión alta, se nos caen las escaleras, o sea, también hay riesgos adicionales. Cuando en el telebachillerato pues tenemos chicos que creo que todavía tienen otras condiciones para poderse pasar a la segunda planta. Entonces ojalá de verdad podamos hacer una sesión de trabajo, y si no solamente aquí a nivel municipal, pues ya también con las autoridades estatales, porque estamos aplazando el derecho a la salud de la comunidad. Hay que pedirle a nuestro jurídico que cheque esa parte de, oye, pues el lugar no es de ella. Y si no, tener a bien hacer una reunión con la comunidad, porque ya habíamos tenido unos acercamientos con la maestra, pero pues sí, que se sepa que sí le estamos brindando el apoyo, tampoco nosotros nos estamos cerrando, se le ha brindado el apoyo en distintas ocasiones, a lo mejor no en este tema, pero en diferentes temas se le ha brindado el apoyo a la maestra, a los alumnos, porque pues también es parte de la responsabilidad como autoridades, ¿no? Pero sí es importante hacérselo conocer a la comunidad, que la comunidad no piense que también nosotros somos los que estamos deteniendo esta parte, porque la verdad es que yo que soy de allá, o sea, yo voy y me lo manifiestan y piensan que es uno el que no les quiere mandar el médico, el que no les quiere mandar el enfermero o demás. Entonces sí es importante, yo creo, hacer una reunión con la comunidad donde estemos presentes nosotros y podamos pues aclarar esta parte y ahora sí que darles de conocimiento cuál es la situación que está sucediendo. Adelante. Con el permiso del señor presidente, compañeros civiles, la semana pasada, en el capítulo anterior, les informaba que de la gestión que llevamos por más de medio año realizando con la Secretaría de Comunicación e Infraestructura, la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte. Es muy grato para mí hacer de su conocimiento que la licitación de la obra conservación periódica del tramo del kilómetro 97 más 240 al 98 más 500 con una meta de 1.2 kilómetros con la colocación de carpeta asfáltica de granulometría densa, tramo límites Estado de México, México Guerrero. Ya está la licitación en la plataforma que se llama Compra MX, que eso quiere decir, nos preguntaba el ingeniero, que es prácticamente un hecho. Entonces nos van a estar preparando lo que es los límites del Estado de México, 1.2 kilómetros. Esa es en una parte. En otra parte se hizo la gestión para la señalética, les comentaba, horizontal y vertical. Solamente se nos hizo la horizontal, que fue la pinta de los topes de la comunidad de Terrero y de la puerta, quedando pendiente en la gestión la señalética vertical. Se iba a pasar al área correspondiente y seguimos en espera. Es cuanto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Con el permiso de todos los compañeros de DIVES que integramos este ayuntamiento, quisiera también reafirmar 3 puntos de mi participación. El número 1, comentarles que estamos por terminar nuestro primer trimestre en el presente ejercicio fiscal, nuestros primeros 3 meses del año 2026, que fueron y que me han pasado muy rápido. Yo quiero proponer como punto de acuerdo que se gire desde Presidencia la circular y o oficio conducente para que todas las áreas operativas y administrativas compartan una lista de cotejo en la que nos hagan de conocimiento el grado de avance con relación al Plan de Desarrollo Municipal 2025-2027, para que nosotros podamos tener en cuenta y conocer hasta dónde hemos alcanzado las metas que se planearon para esta administración, y de ahí podamos también trabajar conforme al tiempo que nos queda para los proyectos que sin duda son de mucha importancia y que prácticamente lo que nos lleva, pues, o más bien lo que nos hace falta es más tiempo. Entonces es importante para su servidora y considero que para todos tener esta información y conocerla en tiempo. Punto número 2. Quisiera solicitar también, como punto de acuerdo, se giren los oficios correspondientes desde la dependencia oportuna a los diferentes directores
que su oficio de petición, para que pase a Cabildo o como punto de Cabildo, se agregue la información complementaria importante para la toma de decisiones oportuna de este pleno, respondiendo a las preguntas qué, cómo, por qué, cuándo, quiénes, para qué, con qué y demás. Esto ya que los oficios que se nos han compartido en los puntos de acuerdo carecen de información vital y a nosotros nos dificultan la toma de decisiones. Entonces creo oportuno que lo tomemos como punto de acuerdo, que pongan pues toda esta información relevante para nosotros los ediles. Punto número 3, y no menos importante, sumándome justamente a la petición que hizo la segunda regidora en el tema de sentarnos o de ser nosotros también quienes podamos enriquecer el plan de obra pública, también pedir que se tome en cuenta la necesidad de los productores agrícolas. Precisamente con el mismo sentido del primer comentario, el tiempo nos juega en contra y ya estamos próximos de alguna manera a que empiece la temporada de lluvias. Para los productores agrícolas es demasiado importante o es vital el que tengan o cuenten con caminos a cosechas dignos que les permitan pues realizar sus actividades comerciales y que no pongan incluso en riesgo su mercancía, ¿no? Entonces, girar igual la indicación oportuna para que también se pueda considerar en este plan de obra para este ejercicio fiscal, pues los caminos a cosechas en beneficio de todos nuestros productores y de los diferentes llanos, porque tenemos 3 zonas importantes de producción agrícola. Es cuanto, muchas gracias. Gracias. Bueno, pasamos al último punto, que sería el punto número 19, que sería la clausura de sesión por parte del presidente municipal. Muy bien, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente, gracias. Siendo las 17:44 del día 11 de marzo del año 2026, estoy por clausurada la 10ª sesión ordinaria de Cabildo. Muchas gracias.